tengo la suerte de presidir el Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social 11, que es el órgano que nos convoca hoy. Que nos convoca hoy nada más y nada menos que a más de 240 personas que han confirmado su conexión y que seguramente poco a poco pues se irán incorporando a esta sesión. Esta sesión que hemos denominado Salud y Género, prevenir para transformar. Los ya más veteranos y seguidores habituales, pues habéis ido viviendo la evolución de estos seminarios, donde empezamos hablando casi en exclusiva de perspectiva de género, centrando el acento en lo femenino, en la presencia, en la brecha salarial persistente, por cierto. Hoy en día hemos hablado de temas de violencia de género, hemos hablado también de las distintas diversidades con las que trabajamos porque convivimos como reflejo de la sociedad con ellas. En el Grupo Social 11 hemos hablado de diversidad cultural, somos más de 100 nacionalidades distintas a la española las que tenemos presencia en la plantilla del Grupo Social 11. Hemos hablado de colectivo LGTBI, de sesgos y de la necesidad de trabajar con normalidad, pero de hacerlo, también desde el Grupo Social 11. Hemos hablado, como no, de diversidad generacional. Somos 5 generaciones las que tenemos presencia en esa plantilla, una plantilla creciente que cerraba el ejercicio pasado, 2024, con más de 77.000 personas en alguna de las 3 áreas ejecutivas del Grupo Social 11. En la 11, en Fundación 11 o en Ilunion, nuestro grupo empresarial social, con un 60% de personas con discapacidad. Nuestra prioridad absoluta y clarísima en la contratación. Como decimos siempre, no exclusividad, pero desde luego sí, prioridad porque lo tenemos más difícil, y con un 45% de presencia femenina en las trabajadoras del Grupo Social 11. Hemos hablado de salud mental, de cuidar esa parte emocional como una parte más, también con perspectiva de género. Y llegamos a este mes de noviembre de 2025 hablando pues de esa perspectiva de género, de si tiene impacto o no, de si debería tener más diferenciación o no, y para que de la mano de 2 expertas conozcamos lo que hay en el ámbito de la prevención de los riesgos laborales, ámbito más con vínculo profesional y laboral, y también desde ese punto de vista más asociativo para conocer también con perspectiva de género el entorno del daño cerebral. Como siempre, estamos además de los miembros del Consejo General, representación de los consejos territoriales, esos órganos que representan y con los que se identifican las más de 72.000 personas afiliadas a la ONCE, personas con ceguera y deficiencia visual. Desde el punto de vista de gestión, tenemos presencia interna de las 3 áreas ejecutivas, como decía antes, 11, Fundación 11 y Lunion, responsables de las direcciones y departamentos de personas, nuestros agentes de igualdad y diversidad ya de las 3 áreas ejecutivas, presencia importante de los departamentos de organización y talento de la ONCE, de las unidades de apoyo y también del ámbito de igualdad de Ilunion, una presencia muy notable esta vez de Inserta, de esa presencia de la intermediación laboral que Fundación 11 hace tanto a nivel central como en territorio. Pero como no podía ser de otra forma y además de manera creciente, tenemos también a personas conectadas que pertenecen a otras entidades, tanto del mundo asociativo, tenemos presencia de CNSE, de FIAPAS, por supuesto de daño cerebral, también de plena inclusión, de la plataforma del tercer sector, de POAS, tenemos también presencia de la plataforma de voluntariado de España y tenemos presencia un poquito más externa todavía y también con alianzas más fortalecidas cada vez. Hay conectadas senadoras y diputadas que pertenecen a las comisiones de igualdad del Senado y el Congreso de los Diputados. Presencia de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
presencia del Instituto de las Mujeres, de la Secretaría de Políticas Sociales y Vivienda de UGT, compañeros de Cruz Roja, representantes de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de la Policía Nacional, del Consejo General de la Psicología de España, de Closing Gap, asociación de la que formamos parte para analizar las brechas de género, por supuesto, de Fraternidad Muprespa, de MAU, de Renfe, de la Universidad Rey Juan Carlos y del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, por resaltar, como digo, algunas presencias. Pero las dos presencias con más protagonismo, si me lo permitís, además de los dos intérpretes de lengua de signos a los que vais a ver tanto ahora en vivo como en la grabación que subiremos después, grabación que también llevará incorporado el subtitulado, presencia y protagonismo tienen nuestras dos ponentes, a las que les agradecemos su predisposición desde el primer momento, no solo hoy, la verdad, hoy especialmente, sino en muchas otras ocasiones, y la posibilidad de contar hoy con ellas como expertas que son en la materia. ¿Cómo se va a desarrollar este seminario? Bueno, pues yo voy a presentar en primer lugar a la primera ponente, que es Natalia Fernández Laviada. Ella contará con 20 minutos de intervención y posteriormente, como viene siendo habitual también, será la consejera general de la ONCE, Cristina Arias, quien dinamizará un debate de 10 minutos con preguntas que hayáis reflejado en el chat por escrito durante su intervención y que Cristina le irá haciendo llegar a Natalia. Después de esos 10 minutos presentaré a la siguiente ponente, Ana Cabellos Cano, contará con 20 minutos de intervención y posteriormente haremos lo mismo. Cristina Arias dinamizará ese debate de 10 minutos. Tras ello, pues cerraremos con unas pequeñas y breves conclusiones para rematar y acabar con la mayor puntualidad posible y que no nos vayamos más allá de esos 90 minutos comprometidos. Pues paso ya a presentarte, si te parece, Natalia. Natalia Fernández Laviada es la subdirectora general de Prevención, Calidad y Comunicación de Fraternidad Muprespa, que como seguro que ella luego nos comenta, es una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Yo voy a resaltar solo algunas cuestiones de su currículum porque es mucho más extenso de lo que yo voy a compartir ahora. Natalia se identifica como santanderina de nacimiento y madrileña de adopción. Es licenciada en Derecho y le apasiona la formación continua. Es técnica superior en las 3 especialidades de prevención de riesgos laborales y ha realizado varios máster en organización e innovación de empresas, en dirección y gestión de servicios sanitarios y sociales, en empresa saludable, en salud mental, en reputación corporativa también. Ella lidera con éxito equipos diversos para difundir la cultura de la seguridad, el bienestar y la salud corporativa en empresas sostenibles. Es docente en máster de posgrado en Empresa Saludable y Habilidades Profesionales del Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral. Colabora activamente en varias tribunas y docencias y participa habitualmente, doy fe, en congresos, mesas redondas, debates, distintos foros, todos ellos en torno a una temática que de una u otra forma aborda siempre, como va a hacer hoy, transversalmente. La diversidad, la igualdad, por supuesto la seguridad y salud, el liderazgo y el bienestar social. Muchísimas gracias como siempre, Natalia, por tu colaboración con el Grupo Social 11, por tu Encantada, implicación con la discapacidad y por esos 20 siempre. minutos de explicación que nos vas a regalar a las casi ya 200 personas que hay conectadas. Estupendo. Pues nada, Patricia, muchísimas gracias por tan generosa presentación. Cuando has dicho todas las personas que nos están acompañando hoy, por un lado me he sentido un poco nerviosa, pero por otro, pues encantada de que las alianzas y que todos estemos aquí, ¿no? Que al final esté la administración, las personas, las empresas públicas, privadas, todos con un mismo fin. Así que no me enrollo que solo tengo 20 minutos, voy a poner la presentación, vamos a compartirla.
Espero que la estéis viendo bien en formato presentación. Ahora, ¿verdad? Sí, Bueno, pues bueno, como has dicho, trabajo en una... Hago todo eso, pero fundamentalmente me gano la vida en Fraternidad Muprespa. Y aquí estoy en representación de Fraternidad Muprespa, que es una mutua colaboradora con la Seguridad Social. Lo que hacemos es el tratamiento integral, como bien sabéis, de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en su vertiente económica, sanitaria, recuperadora y preventiva también. De ahí que estemos aquí. Tenemos más de 119.000 empresas, algunas de las que has mencionado que nos están escuchando, y más de 1,5 millones de trabajadores a los que tenemos que cubrir y ayudar o coadyuvar. Bueno, pues en esto que estamos hablando, ¿no? Así que muchísimas gracias al Grupo Social 11 por esta oportunidad. Bueno, lo primero quizás sería pensar cómo definimos por la Organización Mundial de la Salud, precisamente la salud, ¿no? Y por qué vamos a tener que diferenciar o por qué habéis pensado que es bueno pensar en la salud en las personas diferenciando hombres y mujeres. Es el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Pero fundamentalmente lo que nos podemos preguntar es por qué hablar de prevención y promoción, como estábamos haciendo ahora, ¿no? Como una categoría analítica. ¿Por qué analizar, observar, interpretar el mundo de la mujer en torno al mundo de la salud desde el punto de vista económico, social, cultural y político? Bueno, has dicho que en otras sesiones habéis hablado de sesgos, y es que ah, creo que lo primero que tenemos que hacer es precisamente ser conscientes de este problema, ¿no? Pero que es natural, todos tenemos una serie de etiquetas, una serie de modelos mentales que nos hemos ido construyendo en nuestras cabecitas, de forma que pensamos que unas personas o unas ideas son mejores que otras. Y este es el inicio de la discriminación y la no inclusión. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es pensar, tener conciencia de esto para poder frenar y gestionar mejor todo lo que tiene que ver, como has dicho antes, con la mujer y con la diversidad. ¿Cuál es la primera razón por la cual creo que tenemos que hablar de todo esto? Bueno, por supuesto, por justicia social. En la slide coloco la ODS 3, 5 y 10, la relacionada con la salud y el bienestar, la igualdad de género y la reducción de desigualdades, porque si añadimos al concepto mujer el de mujer con discapacidad, agregamos un plus a lo que estamos hablando. Y yo siempre digo que todo esto hay que hablarlo desde la clave de los derechos humanos y no como una agenda política, porque aquí no hay colores y aquí todos y todas deberíamos tenerlo muy claro. En segundo lugar, porque lo dice las leyes, las normas, la inspección de trabajo, la seguridad social. En la slide que os pongo ahora hay un montón de normas, pero si os fijáis en la siguiente, esto lo puse ayer porque justo el gobierno, a través del Boletín Oficial del Estado, ha enviado una edición actualizada 13 de noviembre con todos los códigos electrónicos, que os animo a verlo, que tienen que ver con la igualdad de género. Y aquí nos encontramos con ni más ni menos que 250 normas, es decir, el legislador se ha ocupado y preocupado de este tema y lo está haciendo en textos internacionales, normativa europea, normativa básica, normativa por materias, estatal, autonómica. Es decir, normativa tenemos para aburrir, lo importante es aplicarlo. Y también tenemos a la Inspección de Trabajo, que en sus propias campañas está poniendo foco e interés en las infracciones que se están cometiendo en materia de igualdad y no discriminación por razón de género. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ya está negociando con los agentes sociales, lo sabéis, la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y ahí ya se establece la necesariedad de incorporar la perspectiva de género en el plan de prevención, en las evaluaciones de riesgos, en la vigilancia de la salud y en todos los contenidos formativos. Vale, justicia social, lo dice la ley. Bueno, pues ahora me gustaría tocar dos temas. Una tercera razón que tiene que ver con el sexo y otra con el género. Sexo y género no es lo mismo. El sexo está relacionado con características fisiológicas y biológicas con las cuales nacemos.
habitualmente decíamos hombres, mujeres, bueno, y una intersexualidad que ahora es mucho más rica y compleja. Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de estas diferencias? Bueno, porque está claro que hay diferencias de todo tipo, ¿no? En antropometría, en genética, en fisiología, podemos tenerlo presente más o menos, pero es una realidad. Genéticamente somos distintos, fisiológicamente somos diferentes, en la estatura, un 7% inferior normalmente las mujeres frente a los hombres, aunque puede haber mujeres muy altas y hombres más bajitos, ¿no? Pero pensemos que tanto la talla como la fuerza, que también tiene que ver con los estilos de vida y los hábitos saludables, pero habitualmente los hombres van a tener más fuerza en hombro y brazo, va a haber una mayor sección muscular. En el caso de las mujeres, una mayor masa no muscular, sino más bien adiposa. Tenemos un 15% de tejido adiposo, mayor desgaste de los cartílagos, menor capacidad pulmonar. Hemos hablado de la temperatura, de la altura, pero también la temperatura corporal, el consumo metabólico, el tema de las hormonas. Todo esto nos diferencia en ámbitos fisiológicos, en ámbitos relacionados con nuestro sexo y que hace que en materia de prevención de riesgos laborales tengamos que tenerlo en cuenta. También neurológicamente, como decodificamos, aquí podríamos utilizar el humor, me gusta siempre utilizar el humor también, cómo decodifica un hombre, un cerebro masculino y femenino el día a día, ¿no? Y también incluso sensoriales. Bueno, entonces a lo que vamos es que estas diferencias biológicas, genéticas, fisiológicas, antropométricas, neurológicas y sensoriales afectan a la salud de las mujeres de forma distinta. Y como es una sesión muy breve, simplemente daros algunos tips, algunos titulares para hacernos pensar y reflexionar. Si tenemos más tejido adiposo, hace que más materia grasa, cuando estamos en contacto con sustancias químicas, se nos acumulen más las toxinas, como por ejemplo el plomo. Tenemos hasta un 50 veces más probabilidad de tener deficiencias en el tiroides por estos temas hormonales. Tenemos muchos más problemas de cervicalgias crónicas, del síndrome del túnel carpiano en las mujeres que en los hombres y mucha más incidencia en trastornos musculoesqueléticos relacionados con las extremidades superiores. Más enfermedades crónicas, mayor posibilidad de enfermedades infecciosas en sectores además deprimidos como el sanitario o la limpieza. ¿Por qué os comento todo esto? Porque entre la invisibilidad que ha existido con ese sesgo de género en las mujeres sobre las condiciones, que lo veremos luego, de trabajo, hay también mucha invisibilidad en cuanto a la investigación, en cuanto a los datos, en los ensayos clínicos, el estudio de las enfermedades, el determinar e incluso diagnosticar enfermedades crónicas que en las mujeres se tarda el doble con 6 años de media que frente a los hombres. Todo esto hay que tenerlo presente. Incluso ahora con el COVID-19 persistente se ha visto tras la pandemia que afecta diferente a hombres y a mujeres, en mujeres más con pérdida de gusto, de olfato y que además en un 70% más a las mujeres que a los hombres, que les afecta, por ejemplo, con temas de neumonía. Si nos metemos, por otro lado, con la salud hormonal, es algo que también ha sido un poco tabú, ¿no? Siempre se ha hablado de la procreación desde el ángulo de la lactancia, la procreación, el aspecto reproductivo de las mujeres, pero cuando ya ese aspecto reproductivo desaparece, que poco hablamos, ahora ya más, de la salud hormonal relacionada pues con la menopausia, la perimenopausia y todos los efectos que tienen en las mujeres. Esto tampoco hasta ahora que se está poniendo más foco se tenía en cuenta, ese descenso de estrógenos, cómo nos altera de muchas maneras, con taquicardias, con cambios de humor, con trastornos en el sueño, con más migrañas, con cambios en la microbiota intestinal, con un incremento del colesterol, con problemas mayores de osteoporosis y también con un sobrepeso que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes. Ana Ceballos, y aquí no me voy a entretener, seguro que nos va a contar precisamente mucho de esto, ¿no? Concentrado en su tema, en la salud cardiovascular. En el año pasado, las mujeres, las causas más frecuentes de fallecimiento, además de todo lo que tiene que ver con las enfermedades del sistema nervioso,
la segunda causa ha sido la enfermedad cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca. Así que tener en cuenta todo esto es muy importante y tener en cuenta hábitos saludables para todos y para todas en prevención también, en alimentación, en nutrición, en ejercicio, en descanso, en ese sueño, en la información previa antes de 45 años para prevenir esa ventana hormonal que todavía no tenemos suficiente conciencia, en la vigilancia de la salud que se haga con esa perspectiva de género que no se hace, controlando el estrés, controlando el cortisol. La cuarta razón, una vez que hemos hablado de justicia social, de normas, de sexo, hay que hablar de género. Y hay que hablar de género porque el género es un constructo socio-biocultural que nada tiene que ver con el sexo, pero que también nos afecta a la salud. ¿Y por qué hay que estudiar esto? Bueno, en la slide que tengo ahora pongo algunas carátulas de películas de los años 90, tipo Working Girl, La Proposición, la visión que se tenía, El Diablo Viste de Prada, de la mujer entonces, ¿no? De una mujer casi como una bruja cuando estaba empoderada, cuando tenía un trabajo, porque también hay otro sesgo ahí que yo a veces también caigo en él, cuando decimos que la mujer se incorpora al mundo laboral en los años 70. No, la mujer lleva trabajando desde la prehistoria, desde las cavernas, pero en un trabajo que normalmente ha sido invisibilizado o que ha sido tratado de una manera como secundaria, menor. Cuando en los años 70 cambian estas cosas es cuando precisamente el sexismo, la discriminación, el acoso sutil o no sutil, el buscar mentores, ayudas, las barreras institucionales, los estereotipos, los clichés, los patrones, la brecha salarial, muchos de los conceptos que habéis tratado en este observatorio los tenemos presentes. ¿Y cómo esto nos afecta desde el punto de vista de, el género? Pues en tres apartados muy claros: el androcentrismo, la segregación y los temas relacionados con factores psicosociales y salud mental. Empezando por el androcentrismo, ¿cuál es el principal problema que nos encontramos? Bueno, pues trabajos que están diseñados para los hombres. Hay otro sesgo, un sesgo de género que ha hecho que mobiliario, equipos de protección individual, las investigaciones, los datos, lo que os decía antes de controlar, registrar, analizar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, se haya hecho con una legislación hasta ese momento que ahora vimos que no, ha sido neutral, ¿no? En esa invisibilidad de las mujeres también en las estadísticas. En segundo lugar, por una segregación ocupacional. Y en esto seguro que habéis incidido en otros seminarios, pero el hecho de que las mujeres estemos en una gama más estrecha de ocupaciones, en esa segregación horizontal, en trabajos precarios con cara de mujer, que digo yo y que ahora os explicaré un poquito, el que haya una dificultad para llegar a una segregación o que se produzca una segregación vertical porque hay una dificultad para acceder a determinados puestos, ese famoso techo de cristal, ¿no? Esa barrera invisible que hace que el entramado al final de estructuras en las organizaciones lo complique más, o lo que se llama el gueto de terciopelo o el suelo pegajoso en estas precisamente trabajos en los que tienen cara de mujer. Bueno, estos son, ¿no? los trabajos en los que normalmente cuidadoras de menores, de mayores, azafatas, enfermeras, matronas, Kellys, camareras de piso, trabajadores en limpieza, recepcionistas, call center, cajeras. En todos estos trabajos tan necesarios en nuestra vida, pero a veces tan vulnerables porque no se ha prestado la atención suficiente a los riesgos que en la salud tienen estas actividades. Es cierto que el año pasado, de los 796 fallecidos que hubo, el 91% fueron hombres. Esto no se trata de una guerra entre hombres y mujeres, ni de quitar de la ecuación a los hombres de ninguna de las maneras. Se trata de pensar que las mujeres tenemos otro tipo, muchas veces, de trabajos con otro tipo de salud invisible que no se ha tenido en cuenta. Entonces, entre esos trabajos que estaba comentando ahora, feminizados, precarios, que hace que tengamos problemas en extremidades superiores, en esas enfermedades crónicas o mayor propensión a determinadas enfermedades, hace que
bueno, pues tengamos que tenerlo presente. En segundo lugar, y muy relacionado con el género, lo que estábamos hablando de las condiciones de trabajo, un trabajo temporal, parcial, la contratación de este tipo, una falta de conciliación, de corresponsabilidad, de flexibilidad o la falta de adaptación en la ergonomía de los trabajos también afecta y mucho en esas condiciones. Y por último, la división sexual del trabajo, que tiene que ver con lo que estamos comentando. Si a esto le añades el doble rol en las jornadas, el cuidado de hogares extensos en el sentido de los niños y de nuestros mayores, ese rol de cuidar que tenemos por ese estereotipo creado de hombre que trae el dinero a casa, de mujer que cuida de la tribu, de la familia, bueno, el ponderar la vida reproductiva frente a la productiva ha hecho que entremos en el tercer factor que os quería comentar, que tiene que ver con la salud emocional, los factores psicosociales, la salud mental, el estrés, el acoso, la violencia, las adicciones. Esto vale para hombres y mujeres, todos, todas las personas vivimos actualmente en un mundo always on, demasiado conectado, muy rápido, vivimos en una situación de piloto automático, en esa rueda de hámster que yo suelo hablar de hacer, que hace que no tengamos equilibrio en nuestra vida. Pero es que en el caso de las mujeres esto requiere desplegar habilidades y destrezas que hacen que sea todavía más complicado ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, la vida del hogar. Ese desequilibrio hace que suframos más enfermedades en la que hasta hace poco también eran invisibles y silenciosas, como la ansiedad, la depresión, el estrés, que por otro lado nos ha llevado a que, fijaros qué datos, los ansiolíticos sean las drogas legales de mujeres y madres entre 35 y 64 años, o que una de cada 10 mujeres consuman ansiolíticos y benzodiazepinas a diario, o que esto pase más en un 67% de mujeres que los hombres. Es decir, es importante, y Patricia me dijo, quiero hablar de por qué es importante la promoción de la salud y cuáles son las razones para llevar al convencimiento de por qué hay que hablar precisamente de este tema tal cual venía en el seminario, ¿no? Cómo promover esa salud o cómo hablar de esto. Bueno, solo hay que ver las noticias, las españolas seguimos dedicando más tiempo que los hombres a las tareas del hogar. Estamos más propensas a quemarnos en el trabajo, sufrimos más estrés laboral que los hombres precisamente por esos estresores que hemos comentado antes, que también nos afectan al sueño y que afecta, por otro lado, a esa sensación que muchas veces tenemos de malas madres o de malas en el sentido que no podemos, con ese perfeccionismo que también tenemos nosotras, llegar a todo. Así que para terminar, hay una quinta razón que tiene que ver con los beneficios. Yo estoy en el comité de dirección de una empresa con más de 2.000 trabajadores que gestionamos dinero público, 1.777 millones de euros. Así que también hay que hablar en temas para la empresa, ¿no? Bueno, pues esto es bueno para la empresa porque aumenta la eficacia de las acciones preventivas, aumenta la reputación, aumenta el compromiso de los trabajadores en la captación y retención del talento tan difícil en esas 5 generaciones que mencionaba antes Patricia, mejora el sistema productivo, mejora, por supuesto, los resultados de las empresas. Así que una vez que tenemos perfectamente claro por qué y cuáles son las razones de justicia social, normativa, relacionadas con el sexo, relacionadas con el género y por qué es bueno para la economía y para las empresas, toca hacer diagnósticos en nuestras propias empresas, en nuestras corporaciones, para conocer la situación en la que nos encontramos, para establecer una estrategia de cambio con un plan de acción con diferentes medidas. Unas son a corto plazo, otras son a largo plazo, algunas son inmediatas y todas con ese compromiso y con esa política en prevención que siempre hablamos de lluvia fina, de capilaridad, porque esto tiene que empezar desde arriba y llegar a todos los estamentos de las empresas. Así que solo un adelanto y con esto acabo en cuanto a las medidas de actuación inmediata. ¿Qué cosas podéis hacer precisamente de forma inmediata para trabajar una vez que estéis convencidos del por qué
queremos hacer esto por corazón, no porque nos vaya a poner una multa a la inspección de trabajo, no porque haya 250 normas, sino porque creemos en que esto es un tema ético, sin banderas y que tenemos que trabajar todos juntos desde todos los aspectos. Podéis solicitar a Fraternidad Muprespa o a la mutua colaboradora con la seguridad social que tengáis los análisis de siniestralidad conforme al sexo. Podéis pedir a vuestros servicios de prevención estudios epidemiológicos y evaluaciones de riesgos desagregados por sexo y por puesto para atender a esas actividades y diferencias dentro del trabajo de las mujeres y de los hombres en las empresas. Podéis hacer investigación de accidentes con perspectiva de género, con ese vamos a pensar el porqué de las cosas y, por supuesto, confirmar todas esas obligaciones legales, que no son pocas, relacionados con el plan de igualdad, protocolo de acoso, que sois también todos mucho más expertos. Así que, en definitiva, no creo que haya ninguna duda sobre por qué tenemos que hablar de salud, de trabajo, de prevención y mujer, y por qué estos constructos, salud, trabajo y mujer, tienen que estar legados y unidos para que todo esto funcione. Tenéis ahí mis coordenadas, estoy a vuestra disposición y ahora, a ver, voy a dejar de compartir para estar atenta a vuestras preguntas y ver si soy capaz de contestarlas. Muchísimas, muchísimas gracias, Natalia. Gracias, Cristina. La verdad es que ha sido todo un lujo, ¿verdad? Contar con la perspectiva de una persona que sabe tanto de cultura preventiva, de salud laboral y además que la impulsa, ¿no? La impulsa como tú lo haces, esa perspectiva de género en la prevención de riesgos. Tenemos 10 minutos y un bloque de preguntas súper amplio, así Ay, Dios que mío. yo te voy a robar el compromiso de que lo que no dé tiempo podamos a posteriori pues devolver, ¿no? Cuestiones, aunque sea vía mail o a través Por, del por Observatorio de Igualdad, supuesto, ¿vale? por supuesto, Cristina, porque efectivamente entre... Para no... Sí, sí, no, te iba a decir que ningún problema, que tenéis mi email, todas las preguntas que no dé tiempo a contestar o que no sepa contestar, porque aquí hay un equipo muy amplio y al que pueda acudir, a todas daremos cumplida contestación al final, ¿vale? Fenomenal, muchísimas gracias, Natalia. Bueno, pues nos También. vamos, nos metemos ya en harina con la primera, Venga. que nos preguntan realmente, pues, cómo diseñan esas las empresas que lo consiguen, los programas de PRL, eh, consiguiendo, ¿no? Esa diferenciación entre géneros sin caer en sesgos, sin caer en estereotipos y estas también, ¿qué obstáculos principalmente son los que se encuentran, ¿no? Al intentar integrar esa perspectiva de género. Vale, creo que el principal obstáculo que tenemos todos cuando estamos hablando de género, sea en prevención o sea donde sea, porque no olvidemos que es un tema transversal, tiene que ver, y por eso he empezado ahí, con esa invisibilidad y con esa falta incluso de estadísticas y de datos. Hace ya unos cuantos años en la Mutua fuimos pioneros, hicimos un trabajo y hablamos, y ahí conté con Patricia, de la otra mirada de la prevención, precisamente porque nos dimos cuenta que había conciencia de que esto es distinto, pero precisamente por esa invisibilidad que ha sucedido históricamente, pues no hay datos, no hay estadísticas, en el cuadro de enfermedades profesionales no se tiene en cuenta esos sectores feminizados o cuáles son las características de las mujeres frente a los hombres. O sea, principalmente para mí, el principal problema no solamente tiene que ver con los sesgos o las etiquetas, que todos nacemos con ellas y tenemos que trabajárnoslas, sino también con la falta de datos y la invisibilidad para hacer esto. Entonces, considero que hay muchas empresas que están intentando trabajar, que están intentando incorporarlo, porque no olvidemos que el plan de igualdad, por ejemplo, ya es obligatorio para cualquier empresa de más de 50 trabajadores, pero se encuentran que no saben cómo abordarlo. Y esto es como todo, hace falta formación, hace falta información. Por eso, por ejemplo, en el caso de Fraternidad Muprespa y seguro que otras mutuas también, incluimos dentro de nuestra formación talleres de integración de género en la prevención de riesgos laborales. ¿Por dónde hay que empezar? Pues como siempre, por el principio, por un diagnóstico de la situación. Tenemos que ver en qué punto se encuentra la empresa,
valorar qué tenemos implantado y no, y hacernos una serie de preguntas. Si queréis, os puedo pasar un cuestionario que nosotros tenemos en esa primera fase de estudio en el que pues, nos preguntamos eso, si estás simplemente ya familiarizado con el género en el lugar de trabajo, si existe un compromiso explícito y por escrito por parte de la empresa, si hay espacios de intercambio de participación para hablar de todo esto en comités de seguridad y salud en el trabajo, si se ha analizado la distribución de la plantilla atendiendo a las diferentes actividades que se desempeñan, si se ha hecho formación, si se ha hecho campañas de sensibilización, de conocimiento de todos estos riesgos y de qué manera se han ido implantando en la empresa. O sea que creo que se ha conseguido que se hable de esto de una manera seria. Creo que las empresas lo quieren hacer, pero también pienso que falta todavía formación, información, porque también nos faltan datos y cuando quieren llevarlo a la práctica, por eso daba esos tips de lo más inmediato, pues cuesta. Muy bien, Natalia. Bueno, yo creo que has hecho un dibujo estupendo de las dos cuestiones, ¿no?, que nos planteaban. Ahora voy a colar una porque es un titular y es muy modo flash, con lo cual así podemos Vale, alcanzar más. vale. Nos preguntan, si pudieras, Natalia Fernández, implementar una sola medida innovadora que tuviera impacto inmediato en igualdad de género y salud, ¿cuál sería y por qué? Uf, qué buena pregunta. Una sola, claro, es que son tanto, una sola. Pues mira, ¿sabes qué? Ir a hablar con el gerente, con el CEO. España, el 95,7% de las empresas son micropymes, ¿vale? Que eso también lo tenemos que tener en cuenta. Aquí tenemos Cruz Roja y empresas muy importantes, muy concienciadas, pero tenemos que pensar que el 95,7% de las empresas españolas son empresas de menos de 10 trabajadores, que el 99% de las empresas son pequeñas empresas y que solamente gran empresa es el 0,1%. Por tanto, entonces, ¿qué haría yo? Pues para mí lo más importante es ir a la cabeza. Iría a la cabeza, iría al CEO, me da igual que sea de una empresa de 10, de 5, que de 200, que de 2.000 trabajadores, e intentar convencer con argumentos como, con los cinco que aquí he explicado, ¿no? Con los cinco argumentos y hablando su idioma, crematísticamente también, de por qué esto, como digo yo, si no lo haces de corazón, hazlo por el bolsillo, porque al final repercute en todo y en la productividad de las empresas. Así que me iría por la cabeza, a la cabeza que puede decidir, que puede hacer cosas, porque si tengo de mi mano al CEO, al empresario, al autónomo, voy a llevar todo después poquito a poco. Muy bien. Vamos con la siguiente. A ver, nos has explicado un poco algunos ejemplos, ¿no? Has compartido algunos ejemplos concretos y algunas medidas que hayan podido o que pueden resultar eficaces a las empresas que tienen implementada la perspectiva de género. Sí. Pero además de esas medidas que nos ayudan a promocionar la salud laboral, ¿cómo crees que las empresas también pueden mejorar la participación de las mujeres en esos procesos? Dándoles voz. Tenemos que estar ahí, estando. O sea, lo más importante es que estemos. Uno de los problemas por los cuales estamos en este punto en el siglo XXI es porque no hemos estado. Si no estamos, si no tenemos voz en las altas direcciones, en los comités de dirección, en los comités de seguridad y salud, en los sindicatos, con las fuerzas sociales, en la política y en todas partes, si no estamos, ¿cómo vamos a poder decir que estamos enfermas o que tenemos tal o cual problema dentro de nuestro sector? O sea que para mí lo más importante, el titular aquí es que hay que estar, es que hay que tener voz, es que hay que levantar la mano. Bueno, alguien te la tiene que coger también, claro. Y si no, bueno, pues hacerte ver para que podamos visibilizar, que para mí es la palabra del titular, visibilizar todo lo que nos pasa con la ayuda de los hombres porque es fundamental. Aquí tenemos que ir de la mano de ellos. Ellos tienen que ayudarnos a conseguir esto. Entonces, si estamos entre el androcentrismo, la posición del hombre siempre en el centro de todas las estructuras hasta el momento, no es para desplazar, sino para sumar y para ir de la mano. Y precisamente visibilizando todo esto y teniendo voz es como vamos a poder hacer algo. Si no estamos en la política, si no estamos siendo CEOs, si no estamos en los comités de dirección, si no estamos también en los órganos de participación sindicales en las empresas y patronales, difícilmente van a tener en cuenta a veces, precisamente por esos sesgos y por estos problemas,
pues la coyuntura y la etiología y la categoría analítica que tiene el constructo de la mujer en la sociedad, en la política, en la administración, en las empresas y en todas partes. Vamos con la última pregunta, que no, la última pregunta que te voy a hacer, que no es la última pregunta que tenemos en el chat, ¿vale? Vale, vale. ¿Detectáis brechas en el acceso a la rehabilitación o a la reincorporación laboral entre ambos sexos, entre hombres y mujeres? ¿Y cómo se podrían reducir esas brechas? ¿En la rehabilitación te refieres a la hora de reincorporar después de una baja de larga Sí, a la hora duración? en la reincorporación. Vale, mira, esto te lo daré con datos cuando lo estudie en concreto, porque no me gusta hablar sin tener el dato en la cabeza. No creo que haya brechas, o sea, lo que tengo clarísimo y si te puedo contestar es que en la mutua tenemos el principio de igualdad y el tema de la mujer en vena y en ADN. Vamos, yo fui la primera mujer en un comité de dirección de una mutua hace 13 años. O sea que esta mutua eso lo tiene claro. Así que no creo que haya ningún problema para que en cuanto a los medios o la protección o lo que se ofrece en gestión por parte de la mutua para la rehabilitación, haya ningún problema. ¿Sabes pensando dónde creo que puede haber el problema? En nosotras mismas. Las mujeres tenemos un... Mira, Manolo le da un parraque y nosotras directamente cogemos a Manolo por los pelos y nos lo llevamos al médico, ¿vale? A Natalia le da un parraque y digo, bueno, espera, que ya se me pasará, bueno, espera que ya no sé qué. Somos muy cuidadoras de los demás y muy poco cuidadoras de nosotras mismas y de nuestro propio bienestar. Entonces, así pensándolo, no creo que por parte de las mutuas o del sistema haya ningún tipo de diferencia, pero sí creo que la puede haber con respecto a nuestro propio cuidado y cómo nosotras tenemos en cuenta esa rehabilitación y lo que tenemos que hacer. Para que, como alguien ha dicho por ahí, que es lo único que me ha dado bien tiempo a ver, al final se hable de seres humanos, de personas, como empecé al principio, hombres y mujeres, con total normalidad. Muchísimas gracias. Fenomenal. Muchísimas gracias a ti, Natalia, y le damos Placer. paso a Patricia, que nos va a presentar la siguiente ponencia. Genial. Muchas gracias. Pues mil gracias a las dos. ¿Veis? Os decía que Natalia es una plena convencida de la igualdad. Vamos, eso ya lo tenía yo claro, pero además lo transmite con total claridad. Os preguntaréis por qué en este seminario combinamos estas dos perspectivas con estas ponentes. Bueno, pues en el primer caso de Natalia, porque como Grupo Social 11 nosotros estamos dando ahora los primeros pasos en prevención de riesgos laborales con perspectiva de género y además con esa claridad de que si no tenemos datos, pues las medidas que pongamos en marcha y que tenemos claro que las tenemos que poner serán por intuición, pero no por un conocimiento previo y estadístico de lo que les pasa a nuestros trabajadores y trabajadoras. Y porque además, como lo hemos comentado en otras ocasiones, y como decía yo antes, la prioridad absoluta de contratación es de personas con discapacidad, insisto, no exclusividad, pero sí prioridad, y la preocupación más presente, no solo en el observatorio, sino en todo el Grupo Social 11, es de incrementar la presencia de trabajadoras en general, pero especialmente de trabajadoras con discapacidad en nuestra plantilla. Si bien comentábamos antes que del total de la plantilla el 45% son mujeres, del total de personas con discapacidad en nuestra plantilla, solo el 37,5% son mujeres y hemos crecido 4 puntos en los 4 últimos años, no por inercia, sino por convicción y por trabajo en equipo. Pero además estamos convencidas de que no solo queremos tener más presencia en general y en los puestos que habitualmente ocupamos por estar más feminizados o por sector o por tradición, sino que queremos estar presentes en otros sectores. De hecho, y lo agradezco especialmente en este seminario, hay una presencia mayor que en otros, por ejemplo, del ámbito de la economía circular, en la que Ilunion tiene una presencia creciente y en la que las mujeres en general y con discapacidad también tienen una presencia creciente. Por eso, por esa presencia creciente y por ese trabajo de estar más donde no lo hemos estado hasta ahora, es por lo que desde el punto de vista de los riesgos laborales hemos empezado ya a preguntar
en los reconocimientos médicos con preguntas específicas con perspectiva de género y a empezar a acumular esos datos que, como digo, nos llevarán a tomar decisiones. Por tanto, claro el objetivo al que queremos llegar, pero claro que queremos hacerlo, pues eso, con la colaboración y de la ayuda de expertas como las que tenemos aquí. Y como parte de la población a la que representamos y como parte de la población de la que luego tiramos para seleccionar e incorporar a nuestra plantilla, pues le pasan cosas, ¿no? Le pasan cosas a lo largo de la vida, como son episodios de daño cerebral y como nos preocupa saber cómo podemos prevenirlos mejor, cómo podemos detectarlos mejor y sobre todo cómo debemos actuar en el caso de que sean parte de nuestra plantilla o en el caso de que ya con ese daño cerebral adquirido se incorporen a nuestra plantilla, es por lo que como segunda ponente contamos con Ana Cabellos. Os decía antes que es la presidenta de daño cerebral a nivel estatal, pero ahora, igual que lo he hecho con Natalia, voy a dar unas poquitas pinceladas de su trayectoria que es amplia, afortunadamente, en este mundo y por eso realmente pues tenemos constancia de que es una gran experta. Ana me decía en las líneas que me pasaba que ha tenido la suerte de crecer cerca de dos personas muy luchadoras por la defensa de los derechos de las personas especialmente vulnerables. Y les ponía nombre, lógicamente, Carmen Cabellos y Miguel Pereira, que seguro que a muchas de las personas conectadas aquí a este seminario os resulta muy familiar. Gracias a ambos, Ana ha aprendido a realizarse un trabajo, como ella dice, sin sensiblerías ni sobreprotección, entendiendo a las personas, sea cual sea su condición, como individuos completos, perceptores de derechos y protagonistas de su propio destino. Por eso trabaja con y para las personas desde la libertad, el diálogo y el consenso, siendo ellas las principales protagonistas de su proceso. Ana, además de tener una gran capacidad de trabajo y lucha, es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y, al igual que Natalia, también ha realizado varios máster. En su caso, voy a resaltar el de Dirección de Entidades No Lucrativas y el de Discapacidad, Dependencia y Autonomía Personal. Ana tiene más de 30 años de experiencia trabajando con colectivos de personas con especiales dificultades, con población reclusa, con menores en situación de riesgo, con mujeres y con personas con discapacidad. Su relación con el daño cerebral comenzó en 2001 tras el accidente de tráfico de un familiar. Apoyó la creación de la Asociación de Daño Cerebral Sobrevenido en Castilla-La Mancha, de la que fue gerente hasta 2016 y presidenta ejecutiva desde ese momento. Año también desde el que dirige la Fundación Tutelar de Daño Cerebral de Castilla-La Mancha. En 2021 crea la Fundación Carmen Cabellos para la integración sociolaboral, porque esta perspectiva también nos interesa mucho en este seminario, de personas con daño cerebral sobrevenido, con el objetivo de trabajar con ellas y con quienes tienen discapacidades afines con especiales dificultades de inserción. Ya en 2022 asume la presidencia ejecutiva de daño cerebral a nivel estatal y además desde 2014 es secretaria general de CERMI en Castilla-La Mancha. Pues Ana, te voy a dar paso para que en 20 minutos te dirijas ahora ya a las más de 230 personas que tienes conectadas y nos cuentes. Mil gracias. Nada, muchísimas gracias, Patricia, por tu presentación y bueno, voy a ver si la técnica me acompaña. Voy a compartir la presentación. Perfecto. Un momentito. Perfecto. Bien. Bueno, pues quiero agradeceros al observatorio y a ti, Patricia, en especial el que me hayas invitado, ¿no?, a participar en este seminario, donde yo voy a intentar básicamente explicar qué es el daño cerebral y qué es lo que hacemos desde Daño Cerebral Estatal, la antigua FEDACE, bueno, pues para trabajar con las personas que tienen daño cerebral adquirido.
Con los 20 minutos me va a dar tiempo a entrar en todo lo que has comentado en tu presentación, pero bueno, vamos a intentarlo. En primer lugar, ¿qué es daño cerebral estatal, no? Daño cerebral estatal somos una entidad que aglutina a 49 entidades de personas con daño cerebral adquirido y sus familias de toda España, en su mayoría asociaciones, fundaciones también y alguna federación autonómica. Tenemos presencia en todas las comunidades autónomas, menos en Ceuta y Melilla, y representamos a más de 12.000 personas con daño cerebral adquirido, pero de diferente etiología. Y también nuestro equipo técnico está formado por 7 personas, además de la junta directiva, que en nuestro caso es bastante activa, ¿no?, en el trabajo. Y bueno, ¿qué es el daño cerebral adquirido? Que esto siempre yo creo que es importante que lo conceptualicemos. Pues según la Sociedad Española de Neurología, el daño cerebral adquirido es un concepto clínico heterogéneo que no depende de una etiología concreta y que se define por un conjunto de secuelas en múltiples áreas funcionales. Es decir, en nuestro lenguaje, el daño cerebral adquirido es las secuelas que quedan después de haber sufrido una lesión cerebral. Sabemos, yo creo que casi todos conocemos, que el ictus es la mayor causa de daño cerebral adquirido en nuestro país, pero lo que a lo mejor no tenemos tan claro es que es la primera causa de muerte en mujeres y, como ha dicho antes Natalia, la segunda en hombres. Además, es la primera causa de discapacidad a largo plazo en adultos y, según los últimos datos, la segunda causa de demencia en Europa. Estamos hablando de que hay más de 450.000 personas con daño cerebral adquirido en España y que hay unos 120.000 nuevos ictus al año, de los que seguramente más de un 45% tengan discapacidad. Es decir, que no estamos hablando de datos muy baladís, ¿no?, que se dice. Pero vamos a ver cuántas personas con daño cerebral adquirido por lesión y edad tenemos en nuestras asociaciones. Bueno, pues en este gráfico podemos ver que hay una variedad de edades, pero que se concentran sobre todo en personas de más de 41 años y menos de 70, y como se puede ver en la franja naranja de estas barras, la mayoría son. Pero también estamos viendo que hay una franja de menores de 19 años. Esto es importante porque, aunque siempre pensamos en daño cerebral en personas mayores, también hay ictus en edades pediátricas y en la adolescencia, aunque es verdad que la mayoría de las causas en que estas personas tienen daño cerebral suele ser por enfermedades, tumores, etc. ¿Cuáles son las principales causas de daño cerebral adquirido? Pues lo que hemos hablado, ¿no? Accidentes cerebrovasculares en los ictus es lo que más hay, seguidos de los traumatismos craneoencefálicos, es lo más frecuente por los accidentes de tráfico, que es el 80% de los casos, y luego ya diríamos lo que llamamos siempre otros, pero que tampoco hay que despreciar, como son las anoxias, es decir, la falta de oxígeno en el cerebro, los tumores cerebrales, no solamente el propio tumor, sino también los procedimientos que se utilizan, pues los procedimientos quirúrgicos, la radiación, etcétera, también puede producir daño cerebral. Y como novedad, aunque ya de unos años a esta parte ya no es tan novedad, lo que se llama COVID persistente. Es decir, las personas que tuvieron COVID, muchas de las personas que tuvieron COVID en la primera oleada, en la oleada de marzo de 2020, al pasar el tiempo han empezado a tener pues problemas de memoria, dolores de cabeza, etcétera. Y bueno, esto nos ha llevado a ver que existe un daño cerebral a raíz de ese COVID, independientemente de aquellas personas que tuvieron un problema de UCI, ¿no?, que estuvieron entubados y demás, cuya problemática pues fue completamente inmediata. ¿Y cuáles son las principales secuelas de estas personas? Pues las principales secuelas del daño cerebral adquirido son bastantes. Es decir, tenemos las secuelas motoras. Una persona puede tener una hemiparesia o una hemiplegia, etcétera. Hay secuelas cognitivas, secuelas neuropsicológicas, problemas de memoria, de atención, problemas de orientación, de cálculo. Tenemos también secuelas sensoriales, problemas auditivos, problemas de visión, conductuales, unos problemas de desinhibición, de apatía, etcétera.
En resumidas cuentas, depende de dónde haya sido la lesión y la magnitud de esta, vamos a tener unas secuelas o vamos a tener otras. De ahí la gran diversidad de nuestro colectivo. Muchas de estas secuelas, sobre todo el conjunto de ellas, son muy discapacitantes, aunque no se vean. Son las que llamamos secuelas invisibles. Por ejemplo, una secuela invisible, nosotros tenemos una persona que tuvo un ictus con 20 muy poquitos años, que no recuerda que tiene una hija. Es algo muy dramático y que sucede, es decir, diariamente es como que su cerebro no retiene el hecho de tener esa niña que le solicita atención y que ella no puede atenderla. O, por ejemplo, una secuela muy curiosa, en conjunto con otras secuelas que puede no ser tan clara, que es que el no poder ver conjuntos, por ejemplo, tú ves un árbol, pero no son conscientes o son incapaces de ver lo que es un bosque, ¿no? O personas que se pelean con otra persona, pues, con sus hijos o con su familiar, pues yo qué sé, por la última croqueta que queda en el plato, ¿no? Este tipo de secuelas son muy discapacitantes, pero no se ven, ¿no? O el no poder hablar, el pensar qué es lo que quiero decir, tenerlo muy claro en la cabeza, pero no hay manera de que eso luego sea posible hablarlo porque hay una afasia. A lo mejor ni siquiera lo pueden escribir. ¿Y todo esto qué pasa? Pues que todo esto repercute también en unas secuelas que llamamos en el entorno familiar, ¿no? El daño cerebral adquirido es una ruptura profunda en el proyecto de vida, tanto personal como familiar, ya que irrumpe de una manera completamente repentina que modifica todos los roles de la familia, ¿no? Tanto para la persona con daño cerebral adquirido como para su entorno familiar. Por eso siempre decimos que no existen personas con daño cerebral adquirido, sino familias con daño cerebral adquirido. Aquí hay que hacer un proceso de duelo. Hay una persona que se ha ido, pues que ha tenido un accidente, que ha estado ingresado y que vuelve, siendo otra persona completamente distinta. Por eso siempre hablamos de que hay que hacer el duelo por la persona que se ha ido y aprender a convivir y a vivir con la persona que ha vuelto. Esto, además, sin un periodo de adaptación. Aquí esto es automático, le dan el alta en el hospital, vuelve a casa y ahí ya tenemos todos que modificar nuestra forma de vida para poder adaptarnos a esta nueva situación. Esto suele tener un efecto devastador, no solamente a nivel social y a nivel familiar, que también produce, pues, como hay un aislamiento social importante, sino también económico, ¿no? Pues, la persona cuidadora, que suele ser mujer, como luego veremos, en muchos casos tiene que dejar de trabajar y la propia persona, pues también su daño cerebral lo tiene que hacer. Y los cuidados, además, en daño cerebral son bastante caros. Y como nosotros desde Daño Cerebral Estatal trabajamos o intentamos apoyar a estas personas? Bueno, pues, básicamente nuestro trabajo es apoyar a las entidades y trabajar con las personas con daño cerebral en el ejercicio de sus derechos de ciudadanía, siempre poniendo por delante eso, ¿no? Los derechos. Pero tenemos como 4 objetivos principales dentro de la federación, que son la implantación de una estrategia nacional de atención al daño cerebral adquirido que coordine esa atención y que genere protocolos que marquen lo básico, por lo menos en esa atención para todas las personas con daño cerebral adquirido, porque así evitaríamos la discriminación por lugar de residencia, que es bastante importante. Por supuesto que exista una categoría diagnóstica, daño cerebral adquirido, porque cuando ingresamos en el hospital, ingresamos con un diagnóstico, nos ha dado un ictus, hemos tenido un traumatismo craneoencefálico, un tumor, pero cuando nos dan el alta y salimos del hospital, no tenemos nada, no tenemos un daño cerebral, no tenemos, ha tenido un ictus, ha tenido un traumatismo. Bueno, pero ¿qué pasa ahora, no? Eso que nos permitiría, aparte de tener un censo de personas con daño cerebral adquirido real, nos permitiría dimensionar recursos y nos permitiría poner a disposición de las personas con daño cerebral adquirido todas las herramientas que se necesiten para su rehabilitación. ¿Qué instrumentos utilizamos desde la Federación? Pues aparte de ese trabajo que hemos hablado de defensa de derechos, tenemos el Observatorio Estatal de Daño Cerebral que básicamente se encarga de hacer estudios acerca de cualquier elemento que tenga que ver con daño cerebral adquirido, y también el Instituto Estatal de Formación que bueno, pues lo que hace es hacer cursos en principio para personas con daño cerebral, para sus familias, para las entidades, pero ahora cada vez más para cualquier persona que quiera estar formado en lo que tiene que ver con daño cerebral. Básicamente nosotros lo que queremos también es formar una red estatal
de trabajo con las entidades de daño cerebral adquirido en 2 vías, ¿no? Una, que sería crear y consolidar entidades de daño cerebral adquirido donde no haya esas coberturas, y también apoyar a las que sean muy pequeñitas, pues que a lo mejor no tienen posibilidad de incidencia política, etcétera, pues apoyarles y puedan utilizar nuestra estructura para acercarse a aquellas cuestiones que necesiten en su entorno. Y bueno, pues ya entrando un poquito más en materia de lo que nos compete ahora mismo, tenemos estos datos que son específicos de mujeres con daño cerebral adquirido y que salen de esos estudios que se hacen en el observatorio que os he comentado, y en el que vemos que según nuestros últimos datos, más de 220.000 mujeres con DCA viven en España, ¿no? Y más de 60.000 nuevas altas hospitalarias anuales. Hablamos de cifras importantes. De estas, un 80% van a tener discapacidad, aunque solo un 42% de las mujeres van a pedir la acreditación con la merma de derechos que esto supone. Es decir, en esto sigo la línea de lo comentado por Natalia, que las mujeres finalmente solicitamos mucho menos, ¿no? Este tipo de cuestiones. Accedemos a menos recursos y apoyos y además lo hacemos más tarde, por lo que tenemos una mayor vulnerabilidad. Y accedemos más tarde por lo que comentaba ella también. En fondo, entre comillas, como que lo que nos pasa a nosotras es menos importante, ¿no? Razones sociales, por razones que sean. Y una cosa muy importante es que 130.000 mujeres que trabajaban antes de tener el daño cerebral adquirido no pueden hacerlo tras la lesión. En un momento dado, por sus secuelas específicas, habrá algunas que no podrán trabajar por eso, pero otras no van a poder porque hay una falta grave de apoyo específico, ¿no? Lo que llamamos siempre la doble discriminación. Luego hemos hecho también un estudio en el que le preguntábamos a las mujeres cómo se sentían, a mujeres y a hombres, cómo se sentían a nivel de discriminación por su discapacidad, y vemos que hay una mayor sensación de discriminación por su situación de discapacidad en mujeres. Además, son diagnosticadas en mayor medida de ansiedad y depresión, y bueno, pues frente a esta situación, la verdad es que seguimos siendo un colectivo bastante invisible de cara a la administración, a la sociedad. Todo en eso que hemos hablado de las secuelas invisibles de comunicación, cognición, etcétera, que no se ve, no existe. Y aquí entramos en lo que hemos hablado de la infradetección del daño cerebral adquirido en mujeres, ¿no? ¿Y por qué es? Pues es que lo ha adelantado ya Natalia en muchos casos, porque hay unos síntomas, tenemos unos síntomas atípicos, ¿no? Aquí se han hecho todos los estudios siempre en hombres, tradicionalmente. Entonces, muchas de las cosas que nos pasan a nosotras, a veces se dice, bueno, son trastornos psicológicos en muchísimos casos. Pues hay una gran infradetección. Hay una falta de registros oficiales y estrategias de salud con perspectivas de género, lo que resulta pues, en una menor codificación, como hemos visto antes, y un monitoreo de daño cerebral adquirido en mujeres. Los casos leves suelen pasar desapercibidos. También hay una menor solicitud de reconocimiento social de la discapacidad, como he comentado antes, y hay un mal diseño de sistemas de salud y de dispositivos médicos. Esto nos pasa a nosotras, a personas con daño cerebral adquirido, pero también pasa en otras muchas discapacidades. Y aquí es donde venía lo de, yo no iba a hablar de violencia de género como tal, porque en este seminario no es el punto focal, pero lo voy a usar para evidenciar esa infradetección existente en mujeres con daño cerebral adquirido, ya que hay muy pocos estudios sobre esta infradetección, ¿no? Por supuesto, no sabemos cuántas mujeres con daño cerebral adquirido lo son por violencia de género, es algo que tenemos pendientes, pero sí he encontrado pues, un par de estudios sobre víctimas de violencia de género y las lesiones cerebrales. Empezaríamos con este estudio que os pongo aquí de la Universidad de Ohio de 2019, en el que se dedujo que el 81% de las mujeres víctimas de violencia de género han sufrido una lesión cerebral. Concluyeron que estos datos deberían ser conocidos por los profesionales médicos, etcétera, y que no era el caso. Este estudio establece que muchas mujeres víctimas experimentaban lesiones repetidas en la cabeza, falta de oxígeno, y que esta combinación podría contribuir a problemas más graves como pérdida de memoria, dificultad para comprender, pérdida de motivación, ansiedad, problemas de visión, etcétera, y que esto había que tenerlo en cuenta. Volviendo a España, la Universidad de Granada, con un estudio que se llama Proyecto Believe, determinó que las numerosas alteraciones cerebrales que provoca la violencia de género en las mujeres maltratadas, en el que se supone que es el primer estudio de este tipo que se realiza a cerebro completo, que parece que antes solamente se realizaban estudios en una parte del cerebro de las personas que tenían que ver con el estrés traumático, explicaron que
Se conoce ampliamente que la violencia de género provoca multitud de secuelas en las mujeres que la sufren, pero sin embargo las alteraciones cerebrales han sido muy poco estudiadas. Con este trabajo descubrieron que hay una compleja relación entre diferentes variables que provocan una serie de alteraciones cerebrales no estudiadas ni evaluadas normalmente, pero que pueden ocasionar consecuencias muy graves en su vida cotidiana. Este estudio lo hicieron con 60 mujeres entre 18 y 62 años, de las que solo 28 eran supervivientes de violencia de género, pero ya salieron esos datos. Es decir, primeros estudios sobre este tema en el año 2019 y 2020. Pero si vemos qué consecuencias tiene esta infradetección de daño cerebral adquirido, nos tenemos que ir a la psicología forense, ¿no? Y lo vamos a hacer de la mano de Cristina Andreu, que es una psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal de Aragón, que nos dice que en la evaluación forense de las víctimas de estos delitos, las secuelas en el funcionamiento neuropsicológico usualmente están ausentes, sin que el daño cerebral sea objeto de estudio pericial con la consecuencia que esto tiene, es decir, no aparece en los informes que luego van a ir a juicio. Y andando en esta situación, también, y viniendo a algo mucho más cotidiano, sabemos que en muchas comunidades autónomas, si el médico que te va a hacer el informe para la solicitud de discapacidad no pone específicamente que necesitas un informe psicológico, el psicólogo del centro base en muchos casos ni siquiera te ve. Con lo cual, esto hace que se pueda haber reducido tu grado de discapacidad y, por supuesto, el acceso a derechos. Y aquí vamos con el perfil de las mujeres cuidadoras. Este sí que es igual que en todos los casos de daño cerebral, o sea, de discapacidad, perdonad. Las mujeres, las personas cuidadoras son en su mayoría mujeres, son en su mayoría familiares y son en su mayoría ligeramente mayores en edad que la persona que cuida, lo que este tipo de cuidados, pues, bueno, dudamos que se pueda continuar con él si la población sigue envejeciendo. Y además muchas mujeres que asumen el rol de cuidadoras les lleva a un menor autocuidado y una menor demanda de diagnósticos y derechos sociales. Es decir, en esto yo creo que Natalia lo ha explicado muy bien. Las mujeres solemos cuidarnos mucho menos. Estamos cuidando a alguien, con lo cual lo que nos pasa a nosotras pasa a un segundo paso. Si a esto le unimos con los factores que hemos visto antes de que no se detectan y que, bueno, pues parece ser que no, los médicos no lo ven como algo importante, pues estamos ante una infradetección del daño cerebral adquirido que tiene mucho que ver con que al final de los 450.000 personas con daño cerebral adquirido que existen en nuestro país, solo el 45% son mujeres, aunque sabemos perfectamente que tiene que ver muchos más porque los pequeños datos que vamos sacando así nos lo dan. Y bueno, quería terminar con esta, es una diapositiva en la que hay una foto de nuestro equipo, de mi equipo de trabajo en Castilla-La Mancha, una foto un poquito antigua en la que se ve que la mayoría son mujeres, solamente tenemos tres hombres, bueno, hay un cuarto, que es un chico en prácticas, es decir, las cuidadoras informales son mujeres, las cuidadoras formales son mujeres, con lo cual la ponencia de Natalia es importantísima para poder hacer todo nuestro trabajo con una perspectiva de género. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, sin duda. Tenemos muchos comentarios, como en la ponencia anterior, así que voy a tratar de ordenarlos, hacerlo de la manera más eficiente posible, porque también es cierto que hay algunas cuestiones que ya has abordado a lo largo de la exposición. Y si os parece, voy a omitir los últimos que tienen relación con el tema de violencia de género, porque a lo largo de ese punto los has ido respondiendo. Pues había bastante inquietud por saber si existían pues, protocolos que ayudaran a esa detección en víctimas de violencia de género del daño cerebral. Y ya nos has contestado pues, que eso todavía está muy en pañales y que sería desde luego lo deseable, ¿vale? Sí. Tenemos 10 minutillos y nos gustaría que nos hablases de, bueno, pues qué avances se han logrado en la implantación de la Estrategia Nacional y qué obstáculos persisten, con qué obstáculos seguís luchando. Madre mía, es la pregunta del millón.
La estrategia nacional es algo que llevamos reivindicando pues desde que yo creo que la federación ha hecho ahora 30 años y yo creo que estamos desde el principio reivindicándola. Nos encontramos con todos los impedimentos que podáis ver. Es algo que la administración central, que es con quien nosotros hablamos, entiende que es necesario, pero bueno, pues quizá no tan necesario como para ponernos a ello automáticamente. No hay perspectiva de que sea algo que se empiece a trabajar de una manera inmediata. Para nosotros es vital por lo que tiene que ver de unificación de servicios, por lo menos de lo que es la prestación de servicios de rehabilitación y de atención para personas con daño cerebral adquirido unificados en todo el territorio, porque hay unas diferencias por comunidad autónoma brutales y creemos que esto por lo menos daría una base de la que todas las comunidades autónomas como mínimo tendrían que hacer eso. A partir de ahí, bueno, pues habrá comunidades autónomas que todos sabemos, hay unas más ricas, otras menos ricas, unas más preocupadas, otras menos, pues trabajarían en esa línea. Pero seguimos insistiendo para intentar conseguirla, pero de momento no puedo decir nada positivo. Sí nos escuchan en otros temas, pero este en concreto, bueno, pues ahí está un poco parado, ¿verdad? Vale. Bueno, estamos hablando del trabajo y de la lucha y de la sensibilización, esa incidencia política con la administración, pero también qué hay del entorno de las personas con daño cerebral, ¿no? ¿En qué línea debemos seguir trabajando? Pues para sensibilizarles de cómo es su nueva situación y también favorecer una reintegración de la persona afectada, pues a su entorno, o sea, en líneas generales, pues, que pueda mantener empleo pues a su empresa, pero a su entorno social habitual. La verdad es que la Federación Daño Cerebral se nutre, lógicamente, de las asociaciones que trabajan en el territorio, ¿no? Y uno de los primeros programas que todas llevamos a cabo es el de apoyo e información a familias. Es vital. Es decir, cuando una persona tiene daño cerebral, lo primero que tenemos que hacer es, aparte de la parte de rehabilitación de esa persona, es trabajar con la familia. Que la familia tiene que aprender o tenemos que aprender a vivir y a convivir con una nueva situación en nuestra familia, en nuestro entorno, dependiendo de qué persona sea, si es el marido, si es la mujer, si es el hijo, el padre, pues habrá que trabajar en una línea o en otra. Pero es muy importante el verle como un ente completo. Es decir, no podemos trabajar solamente en rehabilitación funcional de esa persona, nos olvidamos de la familia y nos olvidamos de todo lo demás que conlleva. Tenemos que trabajar el ocio, tenemos que trabajar la vuelta al trabajo si es posible, ¿no? Ahora mismo, además, con la nueva legislación, el hecho de haber tenido un accidente y tener ahora una discapacidad no puede ser lo que te lleve a un despido, sino que habrá que hacer los trámites necesarios para que, bueno, pues hay que adaptar tu puesto de trabajo, se adapte, etcétera. Entonces, las entidades ahora mismo están casi todas o muchas de ellas poniendo en marcha programas de apoyo al empleo en el que se trabaje no solamente rehabilitación y trabajo con el propio usuario, con la propia persona con daño cerebral adquirido, sino con la familia de cara a entender que esa persona tiene que ser lo más independiente posible, que esa independencia en muchos casos pasa por un trabajo y que a lo mejor lo que esa persona necesita en este momento es un asistente personal, que en las personas con daño cerebral adquirido es como que, oh, sorpresa, nunca se había hablado de eso. No, pues una persona, un asistente personal nos puede llevar a que la familia bueno, pues pueda continuar con una vida lo más normalizada posible y la persona con daño cerebral adquirido pueda desenvolverse sin tener que estar pegada a su padre o sin tener que estar pegada a su madre, porque eso no lo dicen muchos chicos, ¿no? Que tienen 23, 24 años, como cualquier chico de su edad. Es que estoy de mi madre hasta el gorro. Es que yo quiero ya pues empezar a hacer mi vida con los apoyos que yo necesite y que podamos poner a su disposición. Entonces, por ahí es por donde estamos ahora trabajando. Hablando precisamente de esas barreras, de esa necesidad de autonomía, de independencia, de volver a tener participación social, ¿no? ¿Qué barreras encontráis que son más habituales y sobre todo entre mujeres, poniendo el foco entre mujeres, y eso, qué diferencias hay entre hombres y mujeres? Pues fíjate, de esto, por supuesto, no hay estudios claros sobre el tema ni nada por el estilo, pero la experiencia y lo que vemos en las entidades es que cuando la mujer es quien tiene el daño cerebral,
hablo de generalidades, ¿de acuerdo? Que no quiero tampoco decir que todo es igual, pero cuando la mujer es la que tiene el daño cerebral, el hombre que la cuida suele ser más propenso a buscar apoyos externos. Y suele ser más habitual que intente moverse para buscar un apoyo externo, que le pueda echar una mano. Si es una persona que al tener el daño cerebral tiene una discapacidad muy grande, bueno, pues a ver si encuentra un centro de día o en contrato a alguien. Es decir, son muy propensos a buscar apoyos externos, que por desgracia hay poquísimos, pero eso es lo que cuando es el hombre el que tiene el daño cerebral adquirido, también se busca ayuda y también se busca el que pueda recibir la rehabilitación y lo que necesite esa persona, pero siempre dentro del entorno familiar. Es decir, muy difícil que la mujer busque recursos que hagan que esa persona esté todo el día fuera, por ejemplo. No, no, yo le cuido. Es como la frase, no, no, no pasa nada, yo le cuido. No, no, una residencia, si hay personas que están en algunos, pues están en estados vegetativos o cosas así, no, no, se le cuida en casa. Aunque vaya unas horitas a recibir la rehabilitación que necesite, pero luego ya viene a casa. Solo en casos muy extremos empiezan a entender que ellas también necesitan cuidarse y que a lo mejor no pueden darle lo que esa persona en este momento necesita y que va a necesitar un apoyo externo. Esa es una de las diferencias quizá más claras que tenemos. Como barreras, es verdad que a la hora de la rehabilitación y a la hora del trabajo que se hace en las entidades no hay muchas diferencias, salvo, bueno, pues en los gustos y en la cultura que tenemos en nuestro país de lo que es un hombre y de lo que es una mujer, que se nota bastante en el trabajo que se hace con ellos, ¿eh? Ana, si te parece, vamos con la última, que para mí es una carta a los Reyes Magos, total, Verás, pero bueno, cerramos con la carta a los Reyes Magos. me encanta. ¿Cómo podéis, como entidad, o cómo os gustaría, ¿no? Lo deseable, involucrar a la sociedad y también a los medios de comunicación, pues para romper esos estigmas y promover la igualdad en materia de salud también, materia sanitaria? Uf, menuda preguntita. Pues a ver, ¿cómo podemos? Hay un problema con los medios de comunicación que estamos viendo últimamente, que no es que no nos hagan caso, los medios de comunicación ya sabéis que están a lo que, ¿no? Pues a lo que marque un poquito de impacto, ¿no? Es decir, no podemos hablar de cosas como muy naturales, ¿no? O sea, digo, pues cosas suaves, no tiene que ser algo impactante. Entonces, si el daño cerebral, la situación de las personas con daño cerebral no es algo sangrante, nos cuesta muchísimo, ¿no? Contactar con ellos y que ellos lo vean como algo que pueda aparecer en los medios de comunicación. Entonces la sensibilización nos cuesta un montón porque al final lo que estamos mostrando es una persona que tiene muchas dificultades para llevar a cabo su vida cotidiana, pero al final son cosas cotidianas. Es verdad que tenemos casos que son verdaderamente sangrantes y que a lo mejor serían historias que podríamos mostrar, pero nuestra federación considera que esos son los casos que no debemos utilizar, ¿no? Esa sensiblería, ese poner a la gente frente. Entonces, bueno, yo lo que sí me gustaría es tener una buena reunión con medios de comunicación grandes, ¿no? Importantes, de los que todo el mundo ve, porque los pequeñitos sí nos hacen un poquito más de caso, para mostrarles lo que es el daño cerebral, para que entiendan la situación, para que sepan que el daño cerebral viene por una lesión cerebral externa, es decir, que nos puede pasar a cualquiera y que nos dejen un minutito el poderlo mostrar con nuestras palabras y con nuestras imágenes para que la sociedad sea consciente de que tenemos que prevenirlo, que el 85% de los ictus se pueden prevenir y cómo podemos hacerlo. Entonces, si eso no lo dejasen hacer, poder meter ahí una cuñita en medios de comunicación masivos, pues eso sería maravilloso. Yo creo que la gente lo entendería muchísimo mejor, porque si no te toca, es verdad que no te cuesta mucho entender lo que es un daño cerebral. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ambas. Nos vamos hoy con una gran lección. Y bueno, pues cerramos cámara y damos el paso a Patricia para que clausure el evento. Pues muchísimas gracias a las tres personas cuya voz ha estado más presente: Natalia Fernández Laviada, Ana Cabelloscano y Cristina Arias Serna como moderadora. Muchísimas gracias también a los dos intérpretes de lengua de signos
que han estado durante todo el desarrollo del seminario. Y muchísimas gracias a todo el equipo de comunicación que ha estado desde el momento previo a la organización de este seminario y al equipo técnico que ha estado tanto antes como durante y después para que podamos tener esa grabación a punto y para que en esa grabación, además de tener voz, además de tener presentaciones y además de tener a las ponentes, tengamos ese subtitulado para que, como siempre, nuestros seminarios sean accesibles para toda la población. Os hemos convocado para hablar de salud y género, prevenir para transformar, porque de verdad estamos convencidos en el Grupo Social 11 y desde luego en las entidades y empresas que estáis conectadas, obviamente entendemos que también, de que la prevención de la salud desde el ámbito laboral ahora ya no solo es una obligación, sino que es una convicción y en la inmensa mayoría de los casos se cumple con rigor y de hecho se detectan casos importantes de deterioro de salud en esos reconocimientos médicos, pero igual de convencidas estamos de que hay que dar un paso más, pero de que hay que darlo ya, no con intención solo, sino con hechos, con datos y con acciones que den respuesta a esos datos que obtengamos desde esos reconocimientos médicos, desde esa promoción de la salud laboral y prevención de los riesgos que se producen en el desempeño de nuestro trabajo con perspectiva de género. No se trata de ser más laxos con unas o con otros, se trata de entender, como nos comentaba Natalia, que hay diferencias biológicas que derivan del sexo, que hay otro tipo de diferencias también que derivan del género y que ambas es importante conocerlas, entenderlas, prevenirlas y tenerlas en cuenta en ese desempeño laboral. Como digo, nadie va a trabajar ni más ni menos por ser hombre o mujer, pero es importante conocer los efectos que tiene en el cuerpo de unos y de otras, pues determinados esfuerzos para acompañarlos de apoyos, para acompañarlos de información y para sensibilizar a toda la plantilla con esa información que obtengamos. Cada vez, afortunadamente, desde luego en el Grupo Social 11, estamos más presentes las mujeres y más aún las que tenemos discapacidad en todos los ámbitos, pero eso tiene que ir acompañado no solo de esa buena voluntad y convicción que existe de seleccionar y contratar, sino también de cuidar, igual que estamos empezando a cuidar nuestra salud emocional, pues también nuestra salud física. Y de que nos lo creamos nosotras en primer lugar. No somos ni más ni menos importantes que nadie, pero con esa literalidad, ni más ni menos. Y por tanto tenemos que cuidarnos a nosotras al menos como cuidamos a los demás. Y queríamos abordar también esa segunda parte con Ana Cabellos, teniendo en cuenta que el daño cerebral es algo que tiene mucho impacto, que cuantitativamente y cualitativamente, ella nos ha dado los datos, tiene mucho impacto y puede y debe tenerlo cada vez más en el ámbito laboral, sobre todo si las personas que sufren algún tipo de daño cerebral no se ven abocadas sin probar antes con apoyos y ajustes razonables a abandonar su desempeño profesional y sobre todo también si cada vez somos más las empresas y entidades que apostamos dentro de esa apuesta por la inserción laboral de personas con discapacidad por el colectivo de personas que han sufrido y que tienen daño cerebral. Y un último apunte, dadas las fechas en las que nos encontramos, y agradezco a Ana que haya incidido en el tema de la violencia de género. Esta mañana justo Cristina y yo le entregábamos a la ministra de Igualdad, a la secretaria de Estado y a la delegada del Gobierno contra la violencia de género la imagen del cupón que la ONCE, como cada año, también dedica a la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Hablábamos en esa entrega de que son ya 38 las mujeres que han perdido la vida este año. Pero desconocemos, no lo hablábamos en ese evento, lo traigo yo ahora aquí como reflexión, cuántas de las supervivientes tienen discapacidad en concreto
con un daño cerebral adquirido a consecuencia de la violencia de género. Ana Cabellos apelaba a los medios de comunicación. Yo apelo a los medios de comunicación y a quienes diseñan las campañas de información, comunicación y sensibilización también en torno a la violencia de género para que este tema se dé a conocer. Desde luego, lo más grave es perder la vida, de forma indiscutible. Pero casi un 30% de las mujeres que sufren violencia de género y acuden a nosotros, a Inserta en este caso buscando empleo, tienen una discapacidad sobrevenida por la violencia y una parte de ellas un daño cerebral adquirido. Apostemos, por tanto, también por su inserción laboral. Nosotros llevamos 140 contrataciones ya este año en los 9 primeros meses, cuando 100 era la cifra media de los años anteriores. Y soy consciente de que no somos ni mucho menos los únicos como Grupo Social 11 que lo estamos haciendo. Por tanto, apostemos por la prevención, por supuesto, apostemos por hacerlo con perspectiva de género, como hacemos ya otras cosas de manera habitual. Apostemos por esa promoción de la salud y apostemos entre todas y todos por dar oportunidades laborales, en este caso, que es lo que nos ocupa a las empresas y entidades que estamos aquí conectadas, a las personas que por un daño de cualquier tipo sobrevenido, pues se han encontrado con una discapacidad que no tenían y, por supuesto, aquellas que tenemos la discapacidad desde siempre y que estamos también en esa situación. Muchísimas gracias a todas las personas conectadas. Hemos llegado a un dato máximo de 235, 236 y estaremos encantadas de volver a conectar con vosotros, en ese caso tanto de manera presencial como de manera telemática, en torno al Día Internacional de la Mujer, esa semana del 8 de marzo, donde haremos el acto como siempre. Animaros también a que os conectéis al acto que a través de YouTube retransmite y celebra la ONCE el próximo día 26 en torno a la violencia de género, en este caso con especial impacto en el entorno digital. Muy buenos días a todo el mundo y muchas gracias a todas y a todos.